En lo profundo de las pintorescas montañas de México, en un pequeño pueblo donde la fe y la tradición se entrelazan, se gestaba una historia de traición y redención que conmocionaría a todos. Jesús, un hombre humilde y bondadoso, conocido por sus sabias palabras y su aura misteriosa, se cruzaría en el camino de un esposo que había traicionado a su fiel esposa. Miguel, un hombre apuesto y carismático, había caído en la tentación del pecado y había engañado a su amada esposa María con una joven seductora. La noticia se propagó como un incendio en el pueblo, dejando a María sumida en el dolor y la vergüenza. Cuando todo parecía perdido, Jesús decidió intervenir de una manera que nadie hubiera imaginado. Una noche oscura y tormentosa, cuando los rayos iluminaban el cielo y el viento soplaba con furia, Miguel se vio envuelto en una niebla espesa que lo guió hacia un lugar desconocido. Sin saber cómo, se encontró frente a frente con Jesús, cuyos ojos parecían penetrar su alma con una intensidad abrumadora. Entre relámpagos y truenos, y Jesús le dijo a Miguel que solo encontraría redención si era capaz de enfrentar sus peores miedos y arrepentirse sinceramente de sus actos. Así comenzó un viaje emocional y espiritual para Miguel, donde la culpa, el remordimiento y la necesidad de perdón se entrelazaron en un torbellino de emociones. ¿Podría Miguel encontrar la redención y restaurar la confianza de María, o estaba condenado a vivir atormentado por su traición? La respuesta yace en lo profundo de su corazón, en un camino lleno de desafíos y enseñanzas que solo Jesús podría revelar. La historia de Miguel estaba a punto de tomar un giro inesperado que impactaría a todos en el pueblo y más allá. En las polvorientas calles de un pequeño pueblo en México, el sol ardiente iluminaba la fachada colorida de la iglesia local. Jesús, un hombre misterioso y sabio, llegó al lugar con una mirada penetrante y calmada que contrastaba con la agitación en el corazón de los habitantes. Una mañana, mientras rezaba en silencio, Jesús escuchó el susurro de una mujer afligida. Se acercó a ella y supo de la traición que sufría. El esposo de María, una mujer de ojos cansados, pero llenos de determinación, había caído en la tentación de la infidelidad. La angustia y la desesperación de María resonaban en cada palabra que pronunciaba. Jesús, con una voz serena pero firme, le prometió a María que le daría una lección a su esposo. Aquella misma noche, en la plaza central, rodeado por la oscuridad de la noche, Jesús esperaba junto a María. Pronto, el esposo infiel apareció con gesto nervioso y mirada esquiva. Frente a ellos, Jesús develó la verdad oculta y la traición consumada. La atmósfera se cargó de tensión y expectación. ¿Qué enseñanza traería Jesús a aquel hombre que había roto un corazón fiel? Las estrellas en el cielo parecían sostener la respiración del pueblo entero, mientras la lección de redención y perdón comenzaba a desplegarse en aquella noche cargada de secretos y revelaciones. Jesús miró fijamente a Ignacio, con una mezcla de decepción y determinación en sus ojos. Ignacio, aún aturdido por el impacto de las palabras de Verónica, se sentía abrumado por la culpa que comenzaba a desgarrar su alma. Las consecuencias de su traición se manifestaban en toda su crudeza, haciéndole enfrentar el abismo en el que había sumido a su matrimonio. El silencio pesado llenaba la habitación, solo interrumpido por el sonido del reloj en la pared. Jesús finalmente rompió el silencio con una voz serena pero cargada de autoridad. Ignacio, hoy has visto el daño que has causado con tus acciones. Has herido a tu esposa profundamente y has quebrantado la confianza que os unía. Pero aún hay una oportunidad para la redención, si estás dispuesto a enfrentar la verdad y asumir las consecuencias de tus actos. Ignacio sintió un nudo en la garganta mientras las palabras de Jesús resonaban en su mente.
¿Qué camino tomaría ahora? ¿Podría reparar el daño causado a Verónica, a su matrimonio, a su propia integridad? El dilema se apoderaba de su ser, confrontándolo con la realidad de sus decisiones y la necesidad imperiosa de enmendar sus errores. El esposo traidor se encontraba ante una encrucijada crucial en su vida, donde cada elección tendría un peso ineludible en su destino. ¿Podría Ignacio encontrar la fuerza para reconstruir lo que destruyó? ¿O sucumbiría ante el peso de sus faltas, condenado a lamentarse en soledad por su propia ruina? El sol se escondía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Jesús caminaba por el pueblo con paso decidido, su mirada profunda y su presencia imponente. Todos a su alrededor sentían una extraña sensación de reverencia y respeto. En una pequeña plaza, un hombre llamado Mateo observaba de lejos, con el corazón lleno de culpa y remordimiento. Recordaba las palabras de su esposa María, las lágrimas en sus ojos al descubrir su infidelidad. Nunca se perdonaría haber traicionado su confianza y amor. Jesús se acercó a Mateo. Su mirada penetrante parecía leer los pensamientos más oscuros de su alma. Sin decir palabra, extendió la mano hacia él. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el peso de su culpa se hiciera aún más abrumador. Entonces, en un instante de claridad, Mateo entendió el poder del perdón y la redención. Las lágrimas brotaron de sus ojos, limpiando su corazón de toda la oscuridad que lo había consumido. Se arrodilló frente a Jesús, implorando por una oportunidad de enmendar sus errores y recuperar el amor de María. Jesús le miró con compasión y sabiduría, su voz resonando en el silencio de la plaza. El verdadero valor de un hombre no está en sus aciertos, sino en su capacidad de rectificar sus errores y crecer a partir de ellos. Ve a tu esposa, demuéstrale con tus acciones que eres digno de su amor y confianza. Mateo se puso de pie, con determinación en su mirada. Sabía que el camino hacia la redención sería difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Con el corazón lleno de esperanza, partió hacia su hogar, listo para enfrentar las consecuencias de sus actos y luchar por un nuevo comienzo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados sobre el pequeño pueblo de San Miguel, en México. Jesús caminaba por las empedradas calles, con la mirada serena y determinada. Había llegado el momento de dar una lección al esposo que había traicionado a su esposa fiel. Encontró a Pedro, el esposo infiel, sentado solo en un banco del Parque Central, con la mirada perdida en el horizonte. Jesús se sentó a su lado y en un tono tranquilo pero firme, le dijo: «Pedro, has causado un gran dolor a tu esposa y has roto la confianza que os unía. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones». Pedro bajó la mirada, sintiendo el peso de la culpa sobre sus hombros. Jesús continuó: «Pero también es tiempo de que aprendas a redimirte, a sanar las heridas que has causado. El perdón no será fácil, pero es el primer paso hacia la verdadera transformación». Las lágrimas brotaron de los ojos de Pedro, mezclando dolor y arrepentimiento. Jesús lo miró con compasión y añadió: «Recuerda que el amor verdadero no se trata solo de palabras, sino de acciones. Debes demostrar con hechos tu arrepentimiento, tu compromiso de enmendar tus errores y de reconstruir lo que has destruido». Pedro asintió en silencio, con el corazón lleno de remordimientos y la determinación de cambiar. Jesús se levantó, dejando a Pedro con sus pensamientos, sabiendo que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero no imposible. La lección estaba dada. Ahora dependía de Pedro encontrar la fuerza para seguir adelante y reparar lo que había roto. La noche caía sobre el pintoresco pueblo de Guanajuato, sumiendo las calles empedradas en una penumbra misteriosa. Jesús,
El humilde y sabio anciano se encontraba sentado en el banco de la plaza principal, observando en silencio a los lugareños que transitaban por el lugar. De repente, un hombre apresurado se acerca a Jesús, con el rostro cargado de culpa y arrepentimiento. Era Juan, el esposo que había traicionado a su fiel esposa María con mentiras y engaños. Sus ojos reflejaban el peso de su conciencia y el dolor de sus acciones. Jesús, con su mirada penetrante pero compasiva, escuchó atentamente la confesión de Juan. Sus palabras eran un torrente de remordimiento y desesperación, buscando redención y perdón por sus errores pasados. El anciano se levantó lentamente, extendiendo su mano hacia Juan. «Hijo mío, la redención está en tus manos», susurró con voz serena pero firme. «Debes enfrentar la verdad, reparar el daño y demostrar con hechos tu arrepentimiento». Juan, con los ojos llenos de lágrimas, asintió con humildad ante las palabras de Jesús. Sabía que el camino hacia la redención sería arduo y doloroso, pero estaba dispuesto a recorrerlo para enmendar sus errores y recuperar la confianza de María. La noche envolvía a los dos hombres en un manto de silencio y reflexión. ¿Lograría Juan encontrar la fuerza y la determinación para enfrentar las consecuencias de sus acciones y encontrar la paz interior? ¿O el peso de su traición lo llevaría por un camino sin retorno hacia la oscuridad? Los destinos de Juan y María estaban entrelazados en un desafío de perdón, redención y amor verdadero en medio de las sombras de un pueblo dormido. Juan se encontraba en su casa, sumido en un profundo remordimiento por la traición a su esposa María. No podía soportar la mirada decepcionada de ella ni el dolor en su corazón. A pesar de sus intentos por enmendar su error, sentía que todo estaba perdido. Una tarde, mientras Juan reflexionaba en silencio, escuchó un suave golpeteo en la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre de aspecto humilde y sereno. Era Jesús, un anciano sabio que irradiaba una paz inexplicable. Jesús expresó con su mirada tranquila una mezcla de compasión y firmeza que penetró en lo más profundo de Juan. Sin decir una palabra, lo invitó a caminar por el jardín, donde se detuvieron frente a un árbol robusto y frondoso. Con voz suave pero firme, Jesús le habló a Juan sobre la importancia de la lealtad y la confianza en una relación. Le recordó el valor de la honestidad y el respeto mutuo, así como la fragilidad de los corazones heridos por la traición. Juan, con los ojos llenos de lágrimas, comprendió en ese instante el alcance de su error y el daño causado a María. Se arrepintió sinceramente, prometiendo enmendar su camino y reconstruir la confianza perdida. Al despedirse, Jesús le entregó a Juan una pequeña semilla y le dijo: «Así como esta semilla necesita cuidado y paciencia para crecer fuerte y hermosa, tu matrimonio necesita amor, perdón y dedicación constante. ¿Será capaz Juan de revertir su traición y recuperar el amor de María? Deja tu opinión y comparte si crees en segundas oportunidades». Jesús caminaba por los polvorientos caminos de un pequeño pueblo en México, cuando escuchó murmullos y llantos provenientes de una humilde casa. Al acercarse, vio a un hombre de semblante angustiado, quien confesaba haber traicionado a su esposa con mentiras y engaños. La esposa, María, una mujer de mirada cansada pero llena de dignidad, escuchaba en silencio las confesiones de su marido. Jesús sintió la tristeza y la traición flotando en el aire. Se acercó lentamente con una presencia que parecía llenar la habitación. Con voz serena pero firme, Jesús miró directamente a los ojos del esposo infiel y le preguntó: «¿Qué ganas con herir a quien te ama con tanta entrega? ¿Acaso tu amor es tan débil que necesitas buscar fuera lo que tienes en casa?
Las palabras resonaron en el corazón del hombre, quien bajó la mirada avergonzado. María, con la mirada llena de dolor, pero también de determinación, se levantó y le dijo a su esposo: «Tú has elegido tu camino, pero yo elijo el mío. No puedo seguir al lado de alguien que no valora el amor y la fidelidad». Con paso decidido, salió de la casa, dejando al hombre solo con sus pensamientos y sus remordimientos. Jesús observaba la escena con compasión, sabiendo que a veces las lecciones más duras son las que más nos enseñan. Con un gesto de consuelo hacia el esposo arrepentido, Jesús le dijo: «El perdón comienza por uno mismo. Aprende de tus errores y busca la redención en tus acciones futuras». El hombre quedó en silencio, con el peso de sus decisiones y la esperanza de un nuevo comienzo. Jesús se retiró dejando una semilla de reflexión en el corazón de aquel hombre que aún tenía mucho por aprender sobre el verdadero significado del amor y la lealtad. La mañana siguiente, Jesús se presentó en la casa de Felipe con una expresión seria en su rostro. El esposo traidor estaba temeroso pero decidido a escuchar lo que el misterioso hombre tenía que decir. «¿Sabes cuánto dolor has causado a tu esposa con tus actos desleales?», comenzó Jesús, mirando fijamente a los ojos de Felipe. El hombre se estremeció, sintiendo el peso de sus errores sobre sus hombros. Jesús continuó su discurso con firmeza, recordándole a Felipe la importancia del amor y la lealtad en un matrimonio. Le hizo ver el sufrimiento que había provocado en el corazón de su esposa, la traición que había sembrado en su alma. Las palabras de Jesús resonaron en el alma de Felipe, quien finalmente se quebró y cayó de rodillas, reconociendo sus faltas y pidiendo perdón con sinceridad. Un torrente de emociones lo invadió, desde la vergüenza hasta el remordimiento profundo. Jesús, con compasión en sus ojos, le tendió la mano a Felipe, brindándole una oportunidad de redención. El camino hacia la reconciliación comienza con la honestidad y el arrepentimiento sincero, le dijo con suavidad. La lección había sido aprendida de la manera más dolorosa para Felipe. Ahora, con el corazón afligido pero más ligero, se dispuso a enmendar sus errores y reconstruir la confianza perdida en su hogar. ¿Podrá Felipe recuperar el amor de su esposa tras su traición? ¿El perdón será suficiente para sanar las heridas del pasado? Comparte tus pensamientos y emociones sobre esta historia de redención y segundas oportunidades. La noche caía sobre el pintoresco pueblo mexicano cuando Jesús decidió enfrentar al esposo que traicionó a su esposa fiel. Con paso firme y mirada compasiva, se acercó al hombre, cuyos ojos reflejaban un profundo arrepentimiento. «¿Por qué, amigo mío? ¿Por qué herir el corazón de quien te amaba con sinceridad?», preguntó Jesús con voz serena pero cargada de significado. El esposo, abrumado por la vergüenza, apenas pudo articular unas palabras entrecortadas. Entonces Jesús extendió su mano y tocó el hombro del hombre con suavidad, desatando una oleada de emociones contenidas. La traición no solo lastima a quienes amamos, sino que también nos hiere a nosotros mismos, continuó Jesús con una sabiduría que resonaba en el corazón del esposo arrepentido. En medio del silencio tenso, Jesús finalizó: «El perdón es un acto de amor y valentía. Reconstruir lo que una vez quebramos requiere humildad y compromiso. Aprende esta lección, hermano, y haz que tu arrepentimiento se convierta en una nueva oportunidad para ser un hombre mejor». Con lágrimas en los ojos, el esposo asintió en señal de entendimiento. Jesús se alejó dejando tras de sí un eco de compasión y reflexión en el corazón de aquel hombre. El pueblo, testigo de aquella lección de perdón y redención, suspiró conmovido por la profunda sabiduría del hombre que llevaba el nombre de un Salvador.
Y así, en la quietud de la noche, el esposo comenzó su camino hacia la reconstrucción de su hogar y el perdón de su amada. ¿Qué lecciones de perdón y redención puedes encontrar en tu propia vida? Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios y que la luz de la compasión guíe siempre tus pasos.